Ahora vamos a aprender el tema de los comparativos y los superlativos. Estoy seguro que lo has visto en cursos, así que voy a ser breve. Utilizamos el comparativo para comparar dos cosas, eso es de pronto lo más importante. Comparativos para dos cosas, dos personas, dos objetos. Superlativos para más de dos, comparativos para solamente dos, A y B. Los superlativos, dice debajo la número 2, se utilizan para comparar la diferencia entre más de dos cosas o personas con grupos. Vamos a hablar de las diferencias de las sílabas entonces. Decimos que find tiene una sílaba, find, pero finding tiene dos sílabas. ¿Qué sucede con las sílabas? Sucede que cuando se tiene un comparativo con que termina en E, palabras que terminan en E y cualquier otra palabra. Entonces, primero, para agregar un comparativo, uno agrega ER, que significa más. Más. De nuevo, vamos a pensar en palabras, entonces estas palabras van a ser inicialmente adjetivos, entonces esto significa alto, esto significa bajo, esto significa, pensemos en una, esto significa negro, negro, esto significa verde, aquí está escrito con rojo. Entonces, si yo agrego ER, ya no significa alto, sino más alto. Bajo ya es más bajo. Negro es más negro, porque los colores también se pueden comparar. Este lapicero escribe más negro que ese, o este verde es más verde que el que tienes en la camiseta. Verde, más verde. Entonces esa es la norma. Usted simplemente agrega ER para significar más. ¿Más qué? Más que algo. Vamos por este lado. Entonces, por ejemplo, cuando una palabra como big, voy a escribirla por acá de nuevo. Entonces, big significa grande. ¿Y qué sucede? Que tenemos una pequeña formación de consonante, vocal, consonante. Entonces, para decir que es más grande, cuando tiene ese orden, yo voy a duplicar la última consonante. Entonces, si esto es grande, esto es más grande. Y luego, para decir que es el más grande, ya no voy a agregar ER, sino EST. EST significa el más o lo más. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. La palabra big es grande. Bigger, más grande. Y luego tenemos biggest, y eso significa el más grande. Significa que en un grupo, este es el más grande de todos. Pasa lo mismo con palabras entonces como high, que es alto. Higher, más alto, agregué ER. Cheap significa barato. Cheaper, más barato. Highest, el más alto. Y cheapest, el más barato de todos. Decimos entonces que si la palabra que voy a comparar termina en Y, la Y es un tema recurrente en inglés. Si la palabra que voy a comparar termina en Y, como happy, happy, termina en Y, yo quito esa Y y agrego
la I latina, la I normal, y luego mi regla de ER. La vemos en este ejemplo. Happy, happier. Eso significa más feliz. Happiest. El más feliz. Aquí es para dos, A y B. Ana es más feliz que Marta. Pero aquí, Ana es la más feliz de toda la familia, por ejemplo. Entonces, sucede que hay unas palabras que ya tienen más de 2 sílabas. Entonces, en este caso, en el caso de la palabra exciting, exciting, que significa emocionante, nos damos cuenta de que tiene 3 sílabas. Entonces, ya no se puede agregar ER porque queda muy largo. Lo que hacemos es agregar more y luego than para decir más emocionante que. Y para los superlativos vamos a agregar esta partícula que se llama the most para decir el más emocionante. El más emocionante de todos. Vamos a ver ejemplos. El río Nilo es más largo y más famoso. Sucede con largo que inicialmente es una sola sílaba, long. Entonces yo agrego ER. Pero famous, cuando tiene dos o más, 2 sílabas o más sílabas, entonces ya no puedo poner ER, sino que utilizo la palabra more, que significa también más. Y esta que significa que es más famoso que. Es más famoso que. En el siguiente ejemplo dice que Egipto es mucho más caliente. Esto es caliente. Mucho más caliente. Esto es mucho, pero esto es más caliente que, en este caso, Suecia. El Everest es el más alto. Es más alto. El más alto. Y este es uno de las películas más emocionantes. Exciting. Entonces debo poner the most exciting films that I have ever seen. Estas palabras en inglés son irregulares. Eso significa que si esto significa malo. Para decir que es más malo, yo no hago esto. Se puede hacer, pero no desde una forma culta, simplemente para decir que si algo es malo y voy a decir que es más malo, digo que es peor. Y que si es el más peor, simplemente digo el peor. Malo, peor, el peor. Y se cumple con estas palabras. Far, por ejemplo, es lejos en cuanto a distancia o en cuanto a extensión. Usted dice, esto es de lejos lo mejor. Utilizarías esta palabra. O para ir a mi casa queda muy lejos. Utilizarías esta palabra. Ambas se utilizan para decir más lejos, el más lejos. Más lejos, el más lejos. Bueno es este. Y si hay algo más bueno, no se dice gooder. Aunque significaría más bueno, pero no se utiliza es mejor. Si hay algo más bueno es mejor. Y si hay algo todavía mejor, se dice el mejor. El mejor. Pasa lo mismo con estas palabras. Entonces sucede que con little, que significa pequeño, less significa menos y least significa el menor. Many, muchos, much, mucho, more, más y most, el más. Esas son las formas irregulares en inglés. Muy bien, entonces, para que recuerdes, comparativos. Comparativos para dos. Alan y John. Alan es más alto que John. Superlativos,
más de 2. Por ejemplo, Alan es el más inteligente. Me da a entender de que hay muchas personas en la clase, en la familia, en los amigos, y Alan es el más inteligente de todos. Por último, no vas a olvidar que podemos utilizar, por ejemplo, cuando utilizo el comparativo para decir que, por ejemplo, A es más grande que B. O este comparativo para decir que B es más grande que A. Digo more than o utilizo ER. Pero hay un momento en el que los dos pueden ser iguales. Y también los estoy comparando. A y B son iguales. Utilizo la palabra as, para decir tanto como. Mike es tan inteligente como Nancy. O Larry es tan popular como Oprah. Eso es todo por el momento. Sigue estudiando. Nos vemos la próxima.